Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la 4T. Pues hoy vamos a tocar diversos temas muy interesantes y es que vamos a hablar de este lamentable suceso que sucedió con el buque escolar Cuauhtémoc allá en Nueva York. Y es que ya salen nuevos datos y todo apunta de que esto fue un acto conjunto de negligencia, ¿no? A pesar de que no hay información oficial por parte de autoridades autorizadas, pero en redes sociales han surgido diversos análisis por parte de profesionales, capitanes y etcétera, que pues apuntan a que es algo razonable y verídico, ¿no? Luego también vamos a hablar de la mezquindad con la que se está conduciendo la oposición debido a la lucración que le están dando pues a esta tragedia, ¿no? Con el buque. Están argumentando pues que así es como va a terminar las elecciones judiciales del 1 de junio. Obviamente la presidenta habló de esto y terminó tundiendo pues la opinión de estos opositores que no tienen cara de vergüenza, ¿no? Luego también vamos a hablar pues de la sección de mentiras. Recordemos que últimamente la oposición está lanzando una infinidad de mentiras y ahora se habla de que un periódico español muy conocido, El País, pues está difundiendo un rumor de que la presidenta pues tiene en sus manos una reforma a las fiscalías, donde pues ellos van a tomar la decisión de quiénes van a disponer pues en las fiscalías, ¿no? Todo apuntando de que van a terminar con la autonomía. Obviamente la presidenta respondió ante todo esto, pero pues bueno, vamos a llegar a toda la información. Vamos a empezar con esto. Afortunadamente pues ya llegaron parte de la tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc, ya regresaron diversos estudiantes. Lamentablemente pues se desencadenó en 2 tragedias, 12 fallecimientos que hasta la fecha pues se lamenta mucho cómo fue este suceso, ¿no? Dice aquí, de acuerdo con lo informado, en la madrugada de este lunes arribó a Veracruz 172 cadetes y 2 oficiales de la heroica Escuela Naval Militar, así como un capitán, un oficial y 3 clases que integraban la tripulación que se estrelló contra el puente de Brooklyn en Nueva York la noche del sábado, ¿no? Entonces toda esta información empezó a circular, incluso la misma CEMAR pues detalló que efectivamente pues ya habían llegado pues estos 72 cadetes y el resto de los tripulantes, ¿no? La presidenta incluso hoy en la conferencia matutina pues envió las condolencias a los familiares por este trágico suceso que ocurrió, ¿no? Porque evidentemente pues ante todo la solidaridad. Vamos a escuchar qué fue lo que decía la presidenta. Nuestras condolencias y solidaridad a los familiares de los 2 jóvenes que perdieron la vida en el buque Escuela Cuauhtémoc. Si quieren las preguntas, tocamos un poco más sobre este tema, pero nuestra solidaridad siempre con los marinos y con la Marina Armada de México. Pues estas fueron las palabras de la presidenta, y es que evidentemente ya hay una investigación por parte de autoridades pues de Estados Unidos y por la misma CEMAR, ¿no? Incluso la presidenta pues dice que ya hay una hipótesis que está clara por parte de la CEMAR, pero pues no reveló más detalles. Es algo interno, algo que solamente pues la CEMAR tiene muy clasificado, ¿no? Tarde o temprano pues van a dar esta información. Incluso se dice que el día de hoy, lunes por la tarde, no sé qué hora específicamente, pero en Nueva York estaría dando su versión de los hechos. Vamos a escuchar qué es lo que decía la presidenta acerca de esta hipótesis de la CEMAR. Primero es importante informar. El buque Escuela Cuauhtémoc pues es un buque de enseñanza muy importante para todos los cadetes de la Marina. Se están haciendo las investigaciones de por qué ocurrió pues este choque con el puente. ¿Quién hace las investigaciones? Por supuesto, en una parte pues la Secretaría de Marina con sus propios elementos, pero en los Estados Unidos quien hace la investigación es la Agencia Nacional de Transporte de los Estados Unidos. Ellos tienen que hacer la investigación y se pidió también apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que se pueda hacer la investigación, para ver exactamente cuál fue la causa, si fue una causa mecánica, si fueron los remolques, si fue un error humano. Eso lo tiene que determinar esta investigación que se está haciendo. La Marina ya tiene sus propias hipótesis, pero pues vamos a esperar a que se haga esta investigación.
Yo quiero agradecer en particular al alcalde de Nueva York, a Eric Adams, lo hice en mis redes sociales. Desde el primer minuto tuvo la tripulación todo el apoyo, fueron llevados a los hospitales. En el hospital fallecieron estos 2 jóvenes, una mujer y un hombre, y todos los heridos recibieron atención. Hay 2 jóvenes que todavía siguen en atención allá y los demás ya regresaron a nuestro país. Entonces es importante que haya esta información y se va a estar dando la información de manera muy transparente. Pues es lo que dice la presidenta acerca de estos hechos, ¿no? Y es que, como les digo, pues hay una información que ha circulado mucho por redes sociales y ya se habla pues de que este incidente fue un acto conjunto de negligencia, no solamente por parte del mismo capitán, sino pues de la misma organización, ¿no?, de este evento. Este usuario, que se presume ser un capitán muy conocido con estudios y todo, o sea, verídico, John A. Conrad. Este hilo dejó un hilo muy interesante de cómo él considera que fueron los hechos. No sé si algunos tengan oportunidad de leer este hilo, es muy, muy interesante la realidad. Pero pues de todos modos les voy a dar más o menos aquí cómo es que fue descrito esto. Dice aquí el capitán John A. Conrad, con licencia para comandar buques de cualquier tamaño y fundador del medio especializado G-Captain, publicó un detallado análisis del accidente en redes sociales. Su experiencia en navegación comercial, maniobras portuarias y seguridad marítima le permitió esbozar una hipótesis crítica. Dice él que el incidente no fue producto del azar, sino de una serie de decisiones operativas que fallaron en cascada. Luego aquí él analiza que el Cuauhtémoc fue atracado de proa hacia arriba, lo que obligó a la tripulación a zarpar de reversa contra la corriente del East River. O sea, para empezar, la forma en que se colocó este buque pues no era la adecuada, ¿no? Seguido de ese, pues la corriente del río en ese momento fluía río arriba debido a la marea creciente y el viento soplaba desde el suroeste, empujando transversalmente la embarcación. Luego también él detallaba que a medida de que la nave retrocedía en el canal, Conrad señala que el motor quedó atascado en reversa. Entonces, otra de las partes de las negligencias que dices tú, pues el capitán en ese momento, ¿qué hacía? El capitán del buque, ¿no? El buque escuela. ¿Y por qué se quedó atascado en reversa? Y él señala pues estas imágenes, no sé si se alcanza a apreciar aquí, que la forma, y todo eso lo detalla en su hilo, por eso les digo que si tienen la oportunidad de checar este hilo, pues lo revisen, ¿no? Y es que como se ven aquí las corrientes, pues él indica pues que el motor iba en reversa y pues de alguna forma se quedó atascado. ¿Por qué? No, luego también dice que el remolcador asignado para asistir la maniobra del el Charles D. McAllister no estaba amarrado por cabo al casco del Cuauhtémoc, solo empujaba desde la popa. Esto, explicó el especialista, redujo severamente su capacidad de reacción. Empujar sin estar asegurado es como intentar detener un automóvil cuesta abajo sin freno de mano. No. Entonces no había un remolcador que realmente guiara al barco del Cuauhtémoc, el buque del Cuauhtémoc, para que no se desviara o cualquier incidente que pudiera ocurrir. Simplemente este remolcador nada más lo empujaba para guiarlo, pero no lo tenía agarrándose por si ocurría algo, ¿no? Entonces, otro acto de negligencia. Dice aquí, según el capitán, el accidente fue completamente evitable. Si el motor no hubiera quedado atascado en reversa, si el remolcador hubiese estado amarrado por cabo o si se hubiera dispuesto de segunda embarcación de apoyo como es habitual en maniobras complejas, el Cuauhtémoc habría tenido un margen para corregir su rumbo. No. Entonces todo esto derivó de un conjunto de negligencias que desencadenó pues lamentablemente en esta tragedia en el fallecimiento pues de 2 cadetes. No. Y eso pues esa es la versión que se tiene ahorita a través de redes sociales y pues considero que es un análisis bastante acertado. No. Pero pues todavía queda ver de la versión oficial que van a presentar las autoridades, ¿no? Ya estaremos viendo hoy por la tarde, supuestamente presenta pues Nueva York su versión.
y pues a ver México por parte de la CEMAR pues cuándo presentarían su respuesta, ¿no? Pero bueno, todo esto desencadenó una falta de solidaridad, una falta de empatía por parte de la oposición que usaron pues esta tragedia para lucrar ante los medios, ¿no? Esta imagen se ha hecho muy viral, donde habla cómo es que actúa realmente o cómo son realmente los de oposición. Dice aquí en este cartoon, dice, qué pena el accidente, lo mismo pasará en la elección judicial. Muchos vimos, no solamente esta mujer, ya la conocen todos, doctora Kenia López Rabadán, según ella, pues empezó a lucrar fuertemente con esta tragedia. Dice aquí, el buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó con el puente de Brooklyn. Informan que hay heridos, mi solidaridad con ellos y sus familias. Lleva recorriendo el mundo 43 años, nunca había chocado y con Morena chocó, dice. Así terminará la elección del Poder Judicial. Ese comentario fatídico al final, que queda fuera de lugar, utilizando la tragedia para lucrar o para hacer política, pues es lo que ha condenado a estos personajes, en su mayoría opositores, panistas, la gran mayoría, pues terminó en el odio o el repudio de la población, ¿no? Y es que no solamente fue López Rabadán, también fue Gil Suart, la Lili Telles, también ahí anduvo, Cuadri, incluso hasta el mismo Salinas Pliego y Pedro Ferriz ahí anduvieron pues lucrando con esta tragedia, ¿no? Que evidentemente pues la presidenta terminó contestando todo esto, ¿no? Esto fue lo que dijo la presidenta acerca de la falta de empatía de estos opositores. Vamos a escuchar. Ahora, hay un video que circuló de unas personas que subieron al buque horas antes o un día antes y que hablaban de la elección al Poder Judicial. Es importante que todos sepan que el buque estaba abierto a la población. Es algo que se hace normalmente. Llega a un puerto, se abre para que quien desee, personas que viven en Nueva York, y obviamente pues muchos paisanos y paisanas saben que llega el buque Cuauhtémoc y van y lo visitan para ver cómo es y se les da explicaciones de cómo es. Entonces, en esa apertura de los visitantes, pues hubo algunas personas que filmaron un video. Evidentemente eso no tiene que ver con un involucramiento de la Marina, sino sencillamente los visitantes filmaron un video, que es importante que se conozca porque hasta el expresidente Calderón ya andaba tuiteando sobre el tema. Eso como información. Ahora, ¿cómo catalogo yo este ataque que recibió pues la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino. No tiene otro adjetivo. Es mezquindad. Sobre todo cuando 2 jóvenes fallecieron y en vez de haber una solidaridad, un apoyo, un reconocimiento, porque la Marina Armada de México es una institución gloriosa del Estado mexicano. Pues son las palabras de la presidenta hacia la oposición por su falta de empatía, por su mezquindad que últimamente pues han desatado. Y evidentemente pues esto lo están usando pues como política. Claro, ¿no? Y es que la presidenta al inicio de este video que les acabo de mostrar mencionaba cómo la oposición está enojada porque supuestamente al subirse al barco el buque, de Escuela Cuauhtémoc, pues supuestamente morenistas estaban arriba pidiendo que pues votaran, ¿no?, en esta elección judicial. Pues el PAN no tardó absolutamente nada en pedirle al INE que investigaran este acto de proselitismo en el buque Cuauhtémoc, ¿no? Dice aquí, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral el indagar e informar a la opinión pública las consideraciones que tomó a Secretaría de Marina al Comité de Morena para realizar procesos abiertos de proselitismo desde el buque Cuauhtémoc en la ciudad de Nueva York. Ernesto Sánchez dijo que la Armada de México atraviesa un momento difícil para explicar 2 temas: prestar el buque Escuela a Morena para hacer campaña y conocer la negligencia de funcionarios mexicanos ante tal evento que dio como resultado pues el fallecimiento de 2 personas.
¿no? Entonces hacen una comparativa, por lo menos este diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez hace una comparativa un tanto pues tonta, ¿no? ¿Cómo vas a comparar el prestar el buque a Morena con pues el acto que acaba de suceder, lamentablemente, pues el incidente, ¿no? Algo que pues evidentemente es propio de los panistas, ¿no? Ver cómo lucran con la tragedia. Pero bueno, la presidenta se tomó esto pues como un intento por frustrar las elecciones judiciales, que ya estamos prácticamente a 15, 14 días, y la presidenta también hizo referencia al llamado que han estado haciendo los opositores estos últimos días al no ir a votar en las elecciones judiciales, un famoso boicot contra estas elecciones, ¿no? Entonces la presidenta desestimó sus esfuerzos y evidentemente pues no van a funcionar. Vamos a escuchar qué es lo que decía la presidenta. Pues no. Ahora, llaman a no votar y creen que su campaña de no votar va a tener impulso asidero en el pueblo. No. La gente va a ir a votar libremente y nos corresponde a todas y todos los ciudadanos ejercer nuestros derechos ese día. 1 de junio, elecciones para elegir al Poder Judicial en nuestro país. Hay que ir a votar para mostrar que en México, ¿quién manda? El pueblo. ¿Usted se siente presionada de que... Pues es lo que dice la presidenta acerca del llamado que está haciendo la oposición. No va a dar frutos al final de cuentas, pero bueno. Mira, vamos a hablar del último tema. Les comentaba que un periódico español, El País, a lo mejor muchos conozcan este periódico, pues empezó a difundir esta falsa noticia, donde supuestamente la presidenta prepara una reforma para quitar total autonomía pues a las fiscalías. Y es que se habla que la administración de Claudia Sheinbaum trabaja en preparar una iniciativa de reforma con la cual eliminaría toda la autonomía, tanto de la Fiscalía General de la República como de las fiscalías estatales, según reporta el medio español El País. Según los detalles de esta propuesta de reforma, que el país obtuvo a través de fuentes en el Congreso y la presidencia a quienes no nombró, refiere que el titular de la fiscalía sea designado directamente por el presidente o gobernador, como ocurría antes. En el caso de las fiscalías estatales, los candidatos eran propuestos por el gobernador y elegidos por los congresos locales. Eso también implicaba que las fiscalías pudieran tener tiempos transeccionales que durasen más del término del mandatario con el que empezaron. El medio español señala que el borrador de la iniciativa que elaboró la consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum apunta que permitiría a los actuales fiscales concluir su periodo en el cargo, pero sus relevos serán nombrados por los gobernadores o en dado caso la presidente, ¿no? Toda esta información empezó a circular, evidentemente falsa, porque hoy la presidenta confirmó que nada de esto es cierto. Vamos a escuchar qué es lo que decía. Quería preguntarle, presidenta, ¿qué tan cierta es esta información que salió acerca de que usted prepara una iniciativa para reformar un poco las fiscalías y usted, bueno, el gobierno federal en este caso pudiera designar el titular de la Fiscalía General de la República y los gobernadores de los estados? No hay ninguna iniciativa. Por cierto, es increíble la cantidad de noticias falsas que hay en las redes sociales. Ahí sí hay que seguir con pues informándose bien, porque la verdad es que es impresionante la cantidad. En las redes sociales también de muchos comentócratas, pero particularmente en las redes sociales. No hay ninguna iniciativa. Continuará así. Pues es lo que dice la presidenta acerca de esta falsa noticia, por una parte una reforma a las fiscalías, donde evidentemente pues apuntan todos los periódicos y opositores que se perdería la autonomía pues de las fiscalías generales, ¿no? Pero bueno, así se la pasa. Estas temporadas de desinformación están muy fuertes, más debido pues al tema de la elección judicial, pero pues ya se verá cómo va a concluir todo esto. Amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado la información. Yo les agradecería un montonal si se suscriben al canal, le dan like y comparten el video para que podamos llegarle
a muchas más personas. Les deseo una bonita tarde y nos vemos en el próximo video. Bye.